Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Tiempo a Solas. Y en este día tenemos que es el bullying. Por este lado, Christopher Turner, y del otro lado, Sol Guerrero, como siempre, en un episodio más. Y estoy muy contenta porque tenemos un invitado especial el día de hoy, a que se incluye en este episodio. Y lo quisiera presentar, que es el profesor Antonio Blas, ya con 15 años de experiencia en este ramo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Sol, muchas gracias. Hola, Christopher. Sí, bueno, sigamos. Claro. Bueno, en primer lugar tenemos el tema del bullying, y para empezar este tema quisiera, Chris, si nos puedes dar una pequeña introducción a qué es el bullying, que pues sería literalmente pues el acoso, ¿verdad? Ok. Pues la palabra en inglés bully, que significa matón o agresor, y más que nada tiene la connotación, como tú lo mencionas, a un acoso mayormente escolar. También se puede dar en otros aspectos, como es el laboral y en otros, pero vamos a centralizarnos hoy en este espacio educativo, por así decirlo. Se caracteriza como tal por una conducta agresiva del individuo hacia otros, que viene acompañado de maltrato físico, verbal o psicológico. Ok. Bueno, yo para empezar este tema aquí con el máster, con el maestro, yo tengo una pregunta. Sí. Tú desde tu perspectiva profesional, Uh-huh. ¿qué crees que es el bullying? O para ti, el concepto de bullying. Bueno, este concepto tiene una historia que me parece muy interesante. Por ejemplo, no es un concepto que se dé en Estados Unidos, se da en Dinamarca. Lo inventa un psicólogo que se llama Dan Olbus, y pues se lo llama mobbing porque observa que, por ejemplo, cuando existe una migración de patos y hay un pato que pues está retrasando la manada, los demás lo matan. Y él a esto le da el nombre de mobbing. Y bueno, pues básicamente el bullying, pues como nosotros lo hemos adoptado, porque su traducción al español sería acoso escolar, pero nosotros el acoso pues generalmente lo utilizamos para conductas sexuales. Por eso pues tú vas a ver que en muchos manuales o tratados escolares o incluso varias leyes pues se adopta el término norteamericano, que como bien decía Christopher, pues se dice bullying, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues básicamente se trata de una situación donde existe una víctima, un victimario y una serie de testigos que observan cómo pues una persona es maltratada por los demás, ¿verdad? Uh-huh. Básicamente eso sería de manera profesional lo que significa bullying. Ok. De lo que estaba ahorita diciendo, yo cuando estaba investigando todo esto, lo que tú dijiste del mobbing, uh-huh. Yo lo vi más, ese tema lo vi más presentado uh-huh. por el acoso laboral, como que le daban uh-huh. nombre o sea, como que lo separan, ¿no? El acoso escolar le ponen bullying y el acoso laboral le ponen uh-huh. mobbing, ¿sí se ve? Uh-huh. Y sí. Pero ¿por qué separarlos si al final del día es lo mismo? Tú dices, el concepto de acoso se va más por el acoso sexual, pero al final del día hay diferentes tipos de acoso, ¿no? Claro. Pero lo separan. Ahora. Sí. Pero lo separan por una cuestión lingüística. A ver, por ejemplo, pues dime, inclúyeme. En Dinamarca sería acoso como mobbing, o sea, en danés se diría mobbing, y en inglés se diría bullying.
bull, por la connotación que quiere decir toro, ¿no? Es básicamente la palabra. Pero sí es muy importante señalar que el bullying tiene unas características muy particulares. Por ejemplo, no es lo mismo que tú estés trabajando a que vayas a la escuela. Okay. Porque si tú sufres un tipo de maltrato, ¿no? Ya sea de tus compañeros, de tu jefe o de quien sea, pues a lo mejor tú eres un adulto que puede renunciar a ese empleo y buscar uno donde no vivas esto. Pero el bullying se da en un ambiente escolar con una característica muy particular, y es el hecho de que pues tú no puedes a lo mejor renunciar a ir a la escuela, ¿no? O sea, es obligatorio que vayas a la escuela, tienes que estar ahí 8 horas conviviendo con las mismas personas que no decidiste tú compartir el espacio, sino que pues ahí están, en una estructura escolar con horarios definidos, con actividades muy marcadas, y donde pues desgraciadamente los agresores encuentran maneras de vulnerar a las víctimas. Y sobre todo en el mobbing, pues se hace una diferencia en el ámbito laboral porque no se considera tanto a los testigos, ¿no? O sea, en el bullying vamos a encontrar esta triada. Están los agresores, las víctimas y los testigos. En el mobbing, pues muchas veces los testigos se dejan de lado, ¿no? Porque, repito, no es una cuestión que esté tan forzada como el ámbito escolar. Ok. Ahora, esta pregunta es para Cris. Ahora, ya yéndonos a un poco del psicológico. ¿Cuáles son los motivos que producen que este tipo de personas tengan un comportamiento agresivo? ¿Me puedes volver a repetir? Lo que pasa es que se está cortando. Ok. ¿Cuáles serían los motivos de este agresor a sus comportamientos? Pues mira, tiene como tal, entre los más, existe el más famoso, que sería problemas en casa, ¿no? Estos problemas generalmente no los puede enfrentar por sí mismo, obviamente por un papel familia de ser menor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues guarda todo este coraje, si así lo quieres ver, y lo proyecta, ¿no? O lo utiliza, lo descarga, obviamente en compañeros pues más vulnerables, ¿no? Que para esta dinámica, y entonces es su forma de descargar todas las emociones. Uh-huh. Sería la más famosa. Obviamente hay más situaciones, también parte de lo aprendido, ¿no? Conductas aprendidas. Es decir, si el menor ve en casa, pues es donde el padre a lo mejor es demasiado muy agresivo con la madre, ¿no? O viceversa. Pues es una conducta que aprendió, entonces va a entender algo natural en la relación con otros. Pero evidentemente no se va a dar cuenta del daño que va a ocasionar. ¿Por qué? Porque finalmente su aprendizaje pues viene de la familia. Recordemos que la familia es la zona de seguridad, ¿no? De la familia aprendes y de alguna u otra forma perteneces. Entonces sería esa la situación. Ahora, agarrando un poco de esta pregunta, esta pregunta va para el profesor. ¿Qué efectos tiene en el estudiante? O sea, tú como maestro, ¿cuál han sido los efectos que tú has visto? Que a lo mejor el estudiante no era así, pero tras esto se está comportando así. Y tanto como en el agresor como en la víctima. Ok, bueno, pues el bully, que es la persona que agrede, pues tiene características de personalidad que van a conflictuar toda su relación con la escuela. Por ejemplo, es una persona que no asume la responsabilidad por sus actos. Culpa a los demás de lo que le ocurre, no tiene límites, tampoco tiene tolerancia hacia la frustración. Lo que más le interesa es su imagen exterior, esto es que pues no forma relaciones honestas con los demás, ya que se basan en el poder que pueden ejercer sobre los otros, ven a sus amigos como subordinados y pues
O quizás alguien pudiera pensar que este tipo de personas pues tienen una baja calidad académica o malas calificaciones, pero pues varios bullies aprenden a ser líderes, destacan en los deportes o en la escuela, pero pues muchas veces llegan a conflictuar la relación con los profesores, ¿no? Hay maestros que pues cuando perciben que hay una situación de violencia en un salón de clases, pues no intervienen y generalmente tienden a evadir lo que pasa y dar pues una mayor calidad a los compañeros, ¿no? Uh-huh. Las víctimas pues tienen, yo creo que las peores consecuencias, sobre todo porque llegan a tener una distorsión de sí mismas. Llegan a pensar que ellos son los culpables de que otras personas les agredan. Son personas inseguras, sensibles, pero sobre todo son muy ansiosas, reaccionan de maneras muy descontroladas y tienen un bajo nivel de autoestima. Yo creo que la principal afectación es que llegan a verse aislados y en condiciones graves pueden autolesionarse o incluso suicidarse. Ok. Y psicológicamente, hablando del acoso más profundamente, ¿cuáles serían los daños psicológicos que sufre un niño víctima del bullying? Principalmente tendríamos que con su conjunto de pares, otros amigos de la misma edad, donde se van a ver de alguna forma sesgados en esta relación, precisamente por ese sometimiento en el que están inmiscuidos, ¿no? Por así decirlo. Podemos ver una exclusión social. También pues hay cierto silencio en cuanto a los padres, es decir, no es como que lo digan, sino que lo viven. Evidentemente los padres puede ser rápido, puede ser tarde, ¿no? Porque finalmente los padres conocen a sus hijos. Pero sí, más que nada se va a ver afectadas las relaciones. Estudiante que está sufriendo. Uh-huh. Ahora, en ese tipo de bullying, la escuela, bueno, estamos en la escuela, en el acoso escolar, uh-huh. Se da mucho, yo creo que en la actualidad se da mucho el ciberbullying, ¿no? Uh-huh. Esto de atacar más por redes sociales que en persona, porque a lo mejor me siento yo más seguro, porque no saben quién soy, o porque no tengo a esta persona cara a cara y se me facilita mucho más el poder agredir, ¿no? Uh-huh. Yo quiero plantear esto, haciendo un pequeño paréntesis. Tú como profesor, ¿no? Uh-huh. Una experiencia relacionada con el bullying que te haya pasado en estos 15 años, porque como maestro tuviste que ver muchos casos y mira, que hoy en día a lo mejor se llama bullying y antes pues ni siquiera se tomaba en cuenta esto. Bueno, pues lo primero que te diría es que, por ejemplo, para que exista un bullying así como tal, debe de haber una desproporción de fuerzas, es decir, el victimario se aprovecha de algún factor en el que es superior a la víctima, ya sea que tenga más amigos, sea más fuerte, más inteligente. La segunda es que debe ser repetitiva en el tiempo, es decir, no se trata de un maltrato que ocurra de manera esporádica, sino que continúa por meses o incluso por años. Y por último, lo que es más importante es que tiene la intención de hacer daño. No se trata solo de molestar a otros, se trata de dañarlo justo en donde más le puede doler, y eso tiene muchas interpretaciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del cyberbullying, pues tenemos que entender que hoy en día, por ejemplo, porque el concepto de bullying tiene 12 años que lo estamos viendo en las escuelas. O sea, la primera investigación que trascendió en México sobre el tema se publicó en 2009. Eso significa que tenemos 12 años apenas viéndolo como un problema a resolver, ¿no? En las escuelas, como tú bien dices, antiguamente nosotros
pues veíamos niños que molestaban a otros, que los golpeaban, etcétera, etcétera, y lo veíamos como algo que tenía que ocurrir para que un niño aprendiera a defenderse y a interactuar en la vida adulta, ¿no? Pensábamos que si nos metíamos, íbamos a hacer que el niño fuera débil o que no pudiera desarrollar estas herramientas para poder protegerse él mismo, ¿no? En ese sentido, pues había muchas frases, ¿no? Como esta son cosas de niños, ¿no? Que se estén molestando, cosas así. Entonces, hoy en día creo que eso está cambiando, ¿no? Pero cuando surgió este concepto en 2009, pues realmente nosotros no éramos una sociedad que estuviera tecnologizada. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues bastaba con que cerraras tu Facebook y no te ibas a enterar de los problemas o las agresiones cibernéticas que podían estar. Pero conforme fue creciendo nuestra incorporación a la cultura digital, pues esto fue cambiando. Porque obviamente ahora muchas cosas están ligadas a las redes sociales y ya no solamente es Facebook, es WhatsApp, es Twitter, es Snapchat, Instagram. Entonces todo eso hace que la agresión cibernética que tú puedas recibir se vuelva mayor, ¿no? Ahora, nosotros desde 2012 tenemos varias legislaciones que se encargan de castigar cuestiones como el cyberbullying, ¿no? Yo al menos, en mi historia personal, pues no tuve problemas de cyberbullying, porque, te repito, en mi época, pues no teníamos redes sociales, ¿no? Cuando yo fui estudiante. En mi época. Hace muy poco tiempo. Pero bueno, yo hace 20 años cursé la secundaria, entonces era un ambiente muy complicado. Ahora, ¿dónde es donde tú vas a ver los mayores casos de bullying? Va a ser en la secundaria. Y esto se debe a que obviamente estás en una etapa donde los adolescentes se ven más conflictuados, ¿no? Esto es, están buscando una identidad, son hipersensibles por los cambios físicos y psicológicos que experimentan, y sobre todo hay un reto a la autoridad que se da mucho en esta etapa, que bueno, es carne de cultivo para el bullying en sus distintas formas. Por ejemplo, yo creo que con lo que yo más lidié en la secundaria era con el hecho de que yo era un alumno muy aplicado. Pues yo nunca supe lo que era tener un 9 ni en el kinder, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa, ni nada. Y en la secundaria eso a mí me generaba mucho conflicto con mis compañeros, porque pues incluso había profesores pues que los humillaban, ¿no? Comparándolos conmigo. Entonces eso me generaba problemas de violencia, pero yo no te podría decir que yo experimenté bullying, no sé si me explico. Sí, era como que conformidad, pero no a tal grado que te dijeran algo, ¿no? Ajá, sí, o sea, no me encerraban en el baño a golpearme ni nada de esto, y yo creo que por eso hay que considerar muy bien estos factores a la hora de diagnosticar una situación de bullying, porque sí es algo bien distinto, ¿no? Es que no fuiste a mi escuela. ¿Por qué en tu escuela se eran muy violentos? Ay, sí, pero ahorita pasamos a mí, permíteme. Sí, entonces te digo, ¿no? O sea, yo no, o sea, vamos, si era de que sacaste 10 y ya se burlaban, o a lo mejor te decían algo, pero yo, por ejemplo, en mi secundaria tenían una especie de rito, ¿no? Que era yo creo que era muy malo, ahora lo veo malo, ya desde pedagogías más ligadas a la convivencia, porque nos reunían a todos en el patio. ¿Puedes repetir esa? Se me perdió. Esta parte. Ok, sí que yo hago, bueno, que esta tradición que te voy a narrar a continuación, yo la veo como algo negativo ahora que he estudiado pedagogías de convivencia, que son pedagogías que buscan eliminar la competencia precisamente porque forma a gente violenta. Nos reunían a todos en el patio, éramos 300 chamacos de secundaria y pasaban a los primeros lugares a recibir un diploma frente a todos, ¿no? Entonces, lo interesante es que solamente hacían eso para el primer lugar de cada grado.
Ok. Entonces, cuando me nombraban a mí como el primer lugar de todos los primeros o los segundos o los terceros, pues mi grupo como que se olvidaba de las burlas que ya habían hecho e incluso me llegaron a levantar en hombros Llegaba para el orgullo, felicitarme. ¿no? Ajá, era como, o sea, como que compartían el triunfo y bueno, ese tipo de experiencias no las tendría una persona que es víctima de bullying. Uh-huh. Digamos que lo que hubiera pasado si me hubieran tomado a mí como víctima de bullying hubiera sido que al pasar yo a recibir mi reconocimiento, pues todos me empezaron a patear, a golpear. Pues a veces Ahí es donde tú te das cuenta. el contacto físico, pero sí la bullición, ¿no? Eso de las burlas y Uh-huh. todo eso. Sí, es que como bien decía Christopher, hay varios tipos de bullying, ¿no? Varios tipos de víctimas, varios tipos de agresores. Entonces, a veces, por ejemplo, el bullying se da de maneras muy soterradas. Por ejemplo, esto del ciberbullying yo sí lo veo con mis alumnos, o sea, no conmigo, pero sí con mis alumnos, y de verdad llegan a pasar cosas muy dramáticas. Por ejemplo, alguna vez dos alumnas se pelearon afuera de la escuela y suben el video a internet. Uh-huh. Y se entera un miembro de la banda que es hermano de la chava, ¿no? A la que golpearon. Y pues trae a toda la banda a golpear a la del video. Y están ahí peleándose afuera de la escuela y bueno, en fin. Eso sí pasó. Es una de las consecuencias. No, sí, claro, es una de las consecuencias del cyberbullying, ¿no? Porque la persona que sube el video lo hizo con toda la intención de que lo vieran. Puso un letrero diciendo, mira, Malcolm, cómo traen a la puta de tu prima. Dios mío. Bueno, no sé si esto que dije está bien dicho aquí en tu programa. No. Está bien, tú suéltalo. Pero fue la cita textual de lo que dijeron. Entonces, el objetivo sí era provocar un daño. No sé si me explico. Eso. Ahora, yo. Entonces, te digo. Yo quisiera tener también así como que esta duda, ¿no? Por lo regular, antes, como decías tú, ¿no? Los maestros veían ese tipo de comportamientos y no hacían absolutamente nada, ¿no? Y a lo mejor porque no es que no quisieran, lo quiero ver por ese lado, sino que también era por parte de que a veces el alumno con solo una mirada o que viera a los profesores como que se detenían, ¿no? Entonces como que ya el profesor no tenía que hacer absolutamente nada, o sea, como que ya no se ponía el profesor ahí y ya, ¿no? No hay problema, vámonos. Y hoy en día yo creo que los niños ya son muy crueles. Siento que ya estamos en una época, o bueno, en esta época, donde los niños ya, o sea, están chiquitos y son muy, muy crueles. O sea, es tan pequeño y no puedo creer que te haya dicho eso. ¿Sí? O sea, como que ya lo ven muy normal. Yo he visto niños o he escuchado niños que te gusta de entre 5, o sea, cuando ya empiezan a hablar a unos 10 años y donde se hablan, o sea, si yo hablo majaderías, o sea, los niños me dicen, quítate que te voy, ¿no? Y digo, ¿cómo no quieren que los niños sean violentos? Sí, al final ya creo que sí, no sé si lo vean en sus casas, no quiero generalizar, no sé si sea por la televisión, no sé si sea por el lugar donde viven, lo desconozco, pero siento que no hay un control, ¿no? No sé qué opinen ustedes, yo siento que son más crueles. Eso que tú mencionas... Bueno, pues yo no creo eso. Es un fenómeno porque es proporcional a que el desinterés de los padres es directamente a la crueldad. No sé si me doy a entender. Entre más ignoren los padres a ellos van a intentar más llamar la atención, y entonces
búsqueda de llamar la atención va a derivar en conductas de ser como niños adultos chiquitos, ¿no? Donde se saben todas las groserías y se saben todos los albures, precisamente por la apertura que tienen, el tiempo de poder convivir en entornos que alimentan estas conductas. Es como mis papás, entonces estoy solo, tengo la facultad, ¿no? de poder salir. Y allá afuera encuentro pues muchos ejemplos que pueden ser como estos que mencionas. Uh-huh. Ahora, también hay una parte donde creo que los padres como que... Y esto porque lo veo, ¿no? Lo veo y ya es digo, es una época a veces como que dices, ¿qué onda? O sea, yo sé que las redes sociales están al tope, pero yo creo que debe haber un límite de edad. Y si se dan cuenta, ya hay padres que le compran la tablet al niño de 2 años, ¿no? Ya 3 ya trae el teléfono, el smartphone, y para que no me esté molestando el niño, para que se entretenga. Entonces al final del día es como que una libertad que tienen ya los niños desde esa edad para ver lo que ellos quieran, ¿no? Y agarran a lo mejor... Los niños yo creo que en esa edad son como esponja. Entonces si tú le pones caricaturas violentas o siempre le pones caricaturas donde el niño hace lo que él quiere, pues el niño va a pensar que su entorno real pues puede hacer eso y va a crecer con eso. Y si el niño le dice al papá, oye, pa, quiero esto, sí, vete, o te estoy molestando, porque realmente es lo que hacen los padres hoy en día. Bueno, pero yo creo que todo eso no lo podemos separar de varias cosas, porque, por ejemplo, hace muchos años, la maestra Elba Ester Gordillo, no ustedes saben quién es ella, sí, pero es una líder muy polémica del magisterio. Ella tuvo una declaración y dijo esto mismo, que ella sentía que la escuela era muy violenta por el abandono de los padres. Entonces las feministas inmediatamente brincaron y le dijeron que eso no era culpa de los padres, ¿no? Y esto desató una discusión muy interesante porque, por ejemplo, si bien es cierto que la familia pues tiene un papel muy importante en cuanto a la reproducción de la violencia, pues nosotros no podemos hablar de una sola violencia. Hay varios tipos de violencias en las que la escuela se ve inmersa. Y yo creo que una de las instituciones que pueden favorecer y prevenir precisamente todo esto, pues es la escuela. O sea, en la escuela tenemos una responsabilidad de enseñar a los niños a ser críticos, ¿no? Que si bien sus papás son su ejemplo, son las personas que más los van a querer en el mundo, pues no todo lo que ellos hacen es correcto y tampoco todo lo que los maestros hacemos es correcto y mucho menos lo que ellos hacen es correcto, ¿no? Entonces hay que tener como una proporción del bien y el mal. Y pues yo creo que ahí es donde está la importancia de los testigos a la hora del bullying. Por ejemplo, se han hecho muchas investigaciones, muchos trabajos sobre cuáles son los efectos en los testigos, ¿no? Porque ahorita hablamos de los victimarios y de las víctimas, pero ¿qué pasa con los testigos? ¿Qué pasa cuando tú ves que un compañero está molestando a otro y en lugar de que lo defiendas te ríes, ¿no? O decides apoyar esta burla? ¿Qué cambio experimentas tú como bueno, testigo? Pero yo siento que ahí bueno, lo que hay es una falta de empatía. Ahí podría separarse, no sé si estoy bien, o sea, se podría separar. O sea, ajá, el decir, ok, yo me llevo, a lo mejor, yo contigo, niño, yo me llevo pesado, ¿no? Somos amigos, somos ajá, brothers, y te doy tu apodo, tú me das el mío, pero, o sea, sabemos que nos lo decimos de cariño, ¿no? Porque a lo mejor ya nos conocemos, lo que, ¿no? Claro. A alguien que a lo mejor viene y que lo dice, pero el modo en que te lo dice, o sea, se siente la intención. Entonces, a lo mejor hay alguien más que es externo, como dices tú, un testigo. Y él no sabe que a lo mejor yo soy tu amiga y que el otro no, pero al final del día está viendo que los dos estamos atacando de la misma forma. Entonces, yo como testigo, ¿cómo voy a saber quién sí te lo está haciendo con daño? ¿No me entiendes? No, claro.
Bueno, pero nosotros, por ejemplo, hoy en día en las escuelas, no sé si lo sabían, pero tenemos una materia que se llama la tutoría y la inteligencia emocional. No. Entonces, en esta materia enseñamos una cosa que se llaman las habilidades sociales, que es todo esto que tú me comentas. Por ejemplo, el bullying, pues tiene este rasgo que es la repetición. Esto es, no es que te molesté un día, no. Es que te molesto hoy, te molesto mañana, pasado, ya te mandé ahí a tu mesa ayer una mentada de mamá, eso es el bullying, ¿no? Ajá. Entonces, tú como una persona que pues recibes este entrenamiento de habilidades sociales, pues obviamente estás con herramientas no solamente para reconocer el problema, sino también para defenderte. Okay. Ahora, te decía, o sea, ¿cuál es el problema de las habilidades sociales? Que ya no se están transmitiendo. Antes los padres pues tenían como una relación muy breve, o sea, vivían en un pueblito, su hijo estudiaba en la escuela de ese pueblito, luego se iba a estudiar a la capital del estado y así. Hoy ese mundo pues ya no existe porque pues ahora pues estamos en la globalización, No, ya pueden cambiar de estado. Sí sigue existiendo, pero ya son más pocos, ya no se escuchan tanto. Y además pues están los medios de comunicación, ¿no? Que nos comunican tú puedes tener un amigo en Estados Unidos, en Guatemala. Uh-huh. Entonces todo eso hace que pues ahora la educación en relaciones sociales sea más compleja. De ahí que la escuela tenga que entrar a hacer esta intervención. Uh-huh. Y bueno, pues volviendo al punto de los testigos, no te digo, si tú observas eso, lo que vemos en el caso del bullying es que pues los testigos no defienden a la persona, ¿no? O sea, saben que le está haciendo daño, no es que tengan esta persona, ¿no? De que pues duda, no, aquí queda muy claro, sin embargo no hacen nada. Y eso es porque a veces el bully se convierte en el líder del grupo, ¿no? El que dice a quién hostigar. Y ahí es donde nosotros, como profesores, pues tenemos que echar a andar las estrategias, ¿no? Tanto de la víctima como del victimario y como de los testigos, porque una vez que el testigo crece y que tiene hijos, por ejemplo, empieza a haber un problema, porque si acosan a su hijo y lo molestan en la escuela, el padre del testigo no cuenta con las herramientas para defenderlo. El bully, pues, tiende a reproducir su ciclo, su hijo va a ser un bully también, ¿no? Uh-huh. Y a veces el victimario pues ni siquiera va a poder, y a veces la víctima ni siquiera va a poder ser padre porque pues no va a poder desarrollar una relación estable con una persona. Uh-huh. Entonces, pues sí está bien que veamos a los padres, pero también vamos a ver los problemas que tienen los padres, ¿no? O sea, sí. La verdad está sí, muy difícil, ya no es como mi mamá. Yo entiendo esta parte que tú dices, pero creo que sí es como un complemento. Tanto en casa como allá. Creo que se complementan, 50-50. Como es esto, no es que uno sea el bien y otro sea el mal, sino que yo creo que es 50-50. O sea, al final del día, los valores se aprenden desde la casa y se fomentan en la escuela. O sea, son como una base, ¿no? Pero para Cris, esto es para ti, mi amor. ¿Cómo puedo saber yo si alguien sufre de bullying? ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Bullying? Ajá. Uh-huh. Precisamente sí, por lo que mencionaba hace rato, tiene que ver obviamente con su estado de... Hay una cosa que es lo habitual, ¿no? Lo que vemos, conocemos a nuestros hijos, conocemos a nuestros amigos, a nuestros hermanos, cómo son. Por mucho que entren en la etapa de la adolescencia y donde haya obviamente conflictos internos, pues finalmente va a haber un cambio de ánimo muy abrupto. Entre ellos, pues obviamente el aislamiento, ¿no? Que es yo creo que el más famoso. También hay como un malestar constante, como que están irritables, ¿sabes por qué? No quieren ir a la escuela, también es algo muy, muy importante de decir. Pues sus relaciones obviamente cambian, desde amigos, desde pareja, desde con los padres, ¿no? Con
la familia. Y también me gustaría de algo importante que no hemos tocado, pero que se tiene que tocar, y es el trastorno disocial. Ajá. No sé si han escuchado esto. No. No. Mira, hace rato hablaba de algunas causas, ¿no? De lo que crearía a un niño bullying. De dos, entre estas también vamos a encontrar el trastorno disocial, y es muy importante el darnos cuenta que se presenta, porque si no se trata puede evolucionar a un trastorno antisocial. A explicar ambos. El trastorno disocial. Este consiste en un patrón de comportamiento repetitivo en el que se violan los derechos fundamentales de los demás. Es decir, que obviamente vamos a tener a niños, ¿no?, que son insensibles ante los sentimientos de otros, y por obvias razones pues van a empezar a acosar sin ningún remordimiento, ¿no? Tienden también a dañar las propiedades, tienden a mentir y robar de alguna forma. Se puede llevar, obviamente se puede ayudar con psicoterapia. Por otro lado, si no se trata estas situaciones, a llevar a un trastorno, que es cuando es un adulto que de verdad se otros, ¿no? Y va a presentar esto que ya mencioné anteriormente, pero ahora imagínatelo de ¿no? Pues No, la falta de confianza. son básicamente estas personas que podemos llegar a ver muy natural, ¿no? Ejemplificado aquí en este país, que son personas que roban, ¿no? Que te pueden golpear por si no traes dinero, ¿no? Si tratan como de asaltarte. Una causa este trastorno, que obviamente no se trató. Entonces es importante identificar estas características. Ok. Ahora, yo ya le pregunté a Antonio, ¿y tú, Cris, alguna experiencia del bullying que hayas tenido? ¿Que yo haya visto o que haya sufrido? Que hayas visto, que hayas sufrido. Compártenos tu historia. A ver, ¿qué podría ser? Pues mira, hay una muy, pues, ¿qué te diría? Muy viva todavía en mi mente. Esto ocurrió obviamente en la secundaria. No llores, ¿eh? No, yo no. Ella a lo mejor sí llora, yo no. Esto ocurrió en primero, pero desde siempre le hicieron bullying a esta chica, ¿no? Esta chica, no diré su nombre, porque obviamente para proteger su identidad, pero éramos 40 niños en primero de secundaria. Obviamente veníamos de conflictos internos, de problemas familiares. Pues ella tiene un de piel, si bien característico de... ¿Oscuro? Sí, pero ¿sabes cuál era el problema? Que a ella le hacían mucho esto, entonces la atacaban con eso. Los mismos compañeros le decían que tenía un tono de piel muy oscuro, incluso los maestros. Incluso había un maestro que, si bien no le decía qué color tienes, pero sí hacía como un proceso de segregación, donde no le tomaba atención o ni siquiera le tomaba. O sea, parecía que había una condición ahí de clasismo, de racismo. Y pues bueno, a eso súmale que ella no tenía una buena relación con su familia. Tenía como tal la aceptación de su... Esta chica vivía en un mundo bastante oscuro, ¿no? Por así decirlo. Y entonces en una de esas llegó un maestro precisamente que decía:
le dicen negra, ¿no? Le dicen negra. Él decía, obviamente en una situación ya de crítica, pero sin afán de ser soberbio o sin afán de atacar, tenía algo de razón, ¿no? Porque finalmente, ¿cómo es que tú atacas a otra persona? Un concepto que sería el color de piel, cuando tu color de piel es incluso aún más oscuro. Entonces, sí era bastante incongruente. A esa edad, pues no lograban darse cuenta, ¿no? Que iban con la bolita de atacaban. Incluso me acuerdo que esta tan atacada de esta forma, pues psicológica, ¿no? Y verbal, también una vez llegó a pelearse con un compañero que estaba muy alto en su comparación, y entonces él le pegó a ella, ¿no? Le dio como un golpe en la cabeza, o sea, no con el puño cerrado, un zape, se puede decir, que nos quedamos volteando, o sea, sonó, ¿no? Pues cómo se atrevió. Obviamente vio la oportunidad, ¿no? Y vio la permisividad, porque todos estaban con ella, todos la atacaban, entonces se le hizo fácil, ¿no? Y pues ya. Pero y era como... Yo, o sea, incluso yo lo recuerdo. ¿Y tú qué hacías? Pues es que... Es como lo que dice O sea, mira, ¿Eras espectador? Ella formaba parte de mi grupo de amigos, no el más cercano, pero sí le llegaba a juntar con ella. Entonces, obviamente todos los amigos, ¿no? Y todos los amigos de ese grupo, maestros que le hacían bullying, pero, o sea, igual los maestros como que no seguimiento o no sé qué estaría. Pero obviamente la situación se explicaba por sí sola, o sea, además de que le dije, era obvio que la atacaban. Vaya. ¿Sabes cuál es la consecuencia de esto? Qué fuerte. ¿Qué crees que pasa en la actualidad con ella? Pues yo creo que su autoestima sobre su color de piel sería lo principal, ¿no? Que a lo mejor ella no se sienta conforme con su tipo de piel. Y pues eso le llega directamente a su autoestima, ¿no? Esto que tú mencionas, sí, el autoestima. Además de eso, ella no puede subir fotos si no es con un filtro totalmente donde la haga ver blanca, ¿no? O sea, de un tono de piel totalmente. Es como sube sus fotos. Entonces, sí es una repercusión total en su... Sí, en la percepción que ella se ve. Bueno, pero yo quisiera introducir aquí un tema que ha causado mucho debate en esto, y tiene que ver con cómo clasificamos al bullying, porque, por ejemplo, ¿no? Lo que Christopher acaba de narrar, yo como profesional de la educación lo clasificaría como un problema de discriminación y de racismo. Ya los patrones de la conducta, pues ya van hacia otra orientación. Por ejemplo, yo te preguntaría, Christopher, ¿esta chica tenía alguna persona en particular que la molestara o eran todos en general? Me acuerdo como 3 más o menos los que empezaban a alentar a todos, y de esos 3 ya se derivaban los demás, ¿no? Pero del salón hablamos de un 75% que la atacaban, si no es que el 80%. Sus amigas le llegaban a decir chocolatito, o sea, es como ya pasaba incluso del ataque como, ¿no? Sí, y eso es importante saberlo porque
Por ejemplo, yo creo que el problema de ella, pues, es muy complejo porque cuando tú intervienes como profesor en una situación así, pues no te vas tanto al bullying, sino te vas más bien al racismo, ¿no? Como un problema que existe. Pero lo que sí es que la dinámica en la que ella se vio inmersa, pues era una dinámica de bullying. Igualmente pudo haber sido otro problema, ¿no? Porque pues yo creo que ya las agresiones pasaban a otros niveles. Y finalmente, aunque ella fuera blanca, pues la hubieran seguido molestando, no sé si me explico. Sí. Ujú. O sea, había un racismo ahí que se utilizó para el bullying, pero afortunadamente pues ella sobrevivió. Hay personas que no pueden sobrevivir a esas dinámicas, ¿no? Y que finalmente... Yo los golpeaba. Claro, pero tú tenías herramientas y eso es a veces lo que no podemos, porque alguien dice, bueno, ¿y cómo permitió eso? Bueno, es que ella no es igual que tú. Sí, Es sí, una sí. persona que no tiene las herramientas, que necesita ayuda, ¿no? Pero no nada más ella, porque a veces pensamos que se trata de protegerla a ella como víctima. No, pues también hay que trabajar con los victimarios, porque hay vacíos que los llevan a hacer eso. Y a la hora de que tú ves a los testigos, pues te das cuenta que hay muchos tipos de testigos. Por ejemplo, hay testigos pasivos, ¿no? Nada más observan lo que está pasando. No intervienen ni a favor ni en contra. Hay testigos activos en la violencia, que son aquellos que a lo mejor no hicieron el chiste, pero se burlaron, ¿no? Ujú. Hay testigos pasivo-agresivos que pues hoy sienten lástima y mañana se burlan y así, pero finalmente lo que hay es un ambiente donde se pierde el respeto por el otro, que es lo peor en estas dinámicas de violencia escolar. Oh. Ah, entonces aquí la única que ha sufrido bullying soy yo. ¿Por qué no nos cuentas tu experiencia, Flora? Pues tengo muchas, mira, empieza desde la primaria, Oh. yo iba yo iba que en segundo de primaria me acuerdo que me tiraron mi lunch. Ajá. Mira, yo sí siempre tuve que lidiar por el bullying, y Ajá. por mi peso, específicamente era por mi peso, o sea, Ujú. era por mi peso. Y y pues desde la primaria siempre fui llenita, ¿no? Entonces, yo recuerdo que había otro niño que, pues, los típicos, apodos, ¿no? Que me decía, ahí viene el elefante o ahí viene el hipopótamo, y yo así de, al principio, bueno, siempre he sido de las personas que soy muy, ¿cómo se dice? Extrovertida. Ujú. Entonces no era lo que me importara, o sea, yo en mi mundo y que ruede, ¿no? Los demás. Pero cuando me llegaba yo como que a detener un segundo para escuchar lo que tenía que decir esa persona, o sea, al principio sí era como que me impactaba en mi autoestima, ¿no? Ujú. Y pero nunca le hice caso, o sea, como que era así como, pues sí, y luego te felicito, ¿qué hago? ¿No? Ujú. Siempre fui como que ese tipo de gente. Entrando a la secundaria es como lo que yo creo que tú decías, ¿no? Como que ahí se expone un poquito más el ya poder agredir más, el ya poder decir un poco más y el como que el detonante, ¿no? Lo que decías tú. Y ahí fue como mi acabos, porque ahí sí, para que así como tu amiga, la clasificaba, a mí un poco similar, ¿no? O sea, a mí sí me llegaban a tirar, a voltearme todas mis cosas de la mochila en la entrada del salón. O sea, yo entraba y luego mi mochila estaba ahí tirada. Y yo así como, o sea, me daba un chingo de coraje. Pero yo nunca lloré, o sea, yo nunca fui de las de, ay, es que me están... No. Jamás, dije, jamás me voy a llorar, estúpidas, ¿no? Ok. Levantaba mis cosas y de, ¿quién fue? Pues nadie, ¿no? O luego, o sea, como que querían intimidarme, y pues yo, pues no, pero tampoco busco pelea, pero pues si se da, pues aquí estoy, ¿no? O sea, no era de las que me dejaba
pues sí, intimidar, por decirlo así. Lo que sí tenía que con los niños, yo sí me llegué a pelear mucho por lo mismo, que no sé qué les pasa por la cabeza a esa edad, pero creen que pueden hacer lo que ellos quieran, ¿no? Y más niños con problemas, como decía Chris, cuando tienen más problemas, como que necesitas sacarlos con alguien más, como que te quieres desquitar con alguien más, ¿no? Y yo creo que ellos tenían problemas similares y buscaban como que esa escapatoria conmigo, y yo decía, güey, es que tú eres hombre, yo soy mujer, güey, no compares, ¿no? O sea, ¿cómo te pones a comparar ese pedo, no? Y pero pues no, en su mente no entraba, y pues buscaban pelea, me empujaban, así como le pasó a tu amiga que le llegaron a pegar. Y todo lo que era el bullying en esa etapa, pues solo eran apodos, eran que me hacían cosas con la mochila. El acabose para ellos fue cuando uno me levantó la mano, o sea, que me pegó. Y y pues para él fue la última vez que respiró. Porque fue ahí, yo dije, yo lo puedo soportar, yo puedo soportar muchas cosas, le digo, pero el ya pegarme implica otra, ¿no? Y pues sí, yo como buena guerrillera me le fui encima. Y me acabaron suspendiendo a mí, muchachos, o sea, me acabaron suspendiendo a mí por pegarle a él. Y pero después de ahí ya no me dejé, o sea, algo me hacían, yo les pegaba. Dije, de ser víctima a ser victimario, prefiero ser victimario. Entonces, o sea, cambió mi perspectiva. Los maestros ya hablaban a mi casa porque me portaba yo mal, pero yo les decía, es que usted no está viendo lo que ellos me hacen. O sea, me querían expulsar, me querían muchas veces los famosos reportes que te alzaban, porque ellos siempre veían que yo era la que yo les pegaba a ellos. O sea, siempre cuando me veían que yo les pegaba a ellos, ¿no? Y decían, es que tú eres muy llevada. Y yo, no, solo me defendía. Es que usted no ve el otro lado de la moneda. Y porque me llegaban a quemar el pelo, o sea, me llegaron a quemar el pelo. Pero todo eso como que es en la etapa de la secundaria. Ya cuando entré a la prepa, o sea, fue muy diferente. Ya la mentalidad cambia, ya no hay tanto bullying, o bueno, a mí ya no me tocó tanto bullying. Y y pues no, o sea, ahí como que eres ya como que más libre, como que ya buscas más libertad y no buscar chingar a alguien. ¿Me entiendes? No sé. Bueno, pues yo en primer lugar te diría que qué bueno que lograste salirte del círculo, porque cuando tú eres víctima de bullying, pues en primer lugar hay una reacción, ¿no? La más destructiva es el sentirte culpable. O sea, el comprar todo lo que te dicen, decir, sí es cierto, yo soy el culpable de que me molesten, yo voy a cambiar. Y eso no va a pasar, o sea, la gente te va a seguir molestando. Y el segundo efecto que hay es la insensibilización. El hacer de cuenta que no pasa nada, ¿no? Como decir, pues que se caiga el mundo, yo soy feliz. Y esa parte de la insensibilización, pues a veces nos lleva a repetir estas conductas, ¿no? Porque llega un momento donde estallas y entonces ya, pues finalmente, pues tienes una reacción violenta, ¿no? Como las que tú has sufrido. Y eso desgraciadamente, pues te está colocando en una posición de desventaja, ¿no? Yo sí creo esto que decía Gandhi, ¿no? No hay peor derrota que el parecerte a tu enemigo. Sí. Y bueno, pues finalmente tú lograste salirte del círculo, ¿no? Que es un círculo, o sea, donde uno entra y donde, pues desgraciadamente, como tú dices, ¿no? A veces uno como profesor, pues tú estás muy pocas horas con los alumnos. Yo, por ejemplo, soy profesor de historia y estoy 4 horas a la semana con mis estudiantes de secundaria. Entonces, por más que quiera yo conocer cuáles son sus sentimientos, sus problemas, pues a veces eso no es posible. Pero pues enhorabuena, qué bueno que tú lograste vencer esa situación, sobre todo porque mucha gente no lo logra y yo creo que ahí es donde está un problema, ¿no? Ahorita los casos que hemos narrado son casos de personas que aparentemente estaría justificado que tuvieran problemas, que son aquellos que tienen como una diferencia, ¿no? Pero ¿qué pasa con aquellas?
personas que son iguales a nosotros y aún así también sufren estas situaciones. Uh-huh. Y luego también yo llegaba a pensar, ¿no? El hecho de que él tenga problemas en su casa y que a lo mejor puede que llegase a tener un trastorno, creo que no le quita la responsabilidad de los actos que uno hace, ¿sí me explico? Uh-huh. O sea, no porque él tenga problemas lo justifica por el hecho de que, él puede decirte eso, porque luego a veces creo que los profesores o los padres lo ven así, es que entiéndelo, es que tiene problemas en su casa o cosas así, pero yo creo que eso no justifica el hecho de que hagan ese tipo de cosas, porque es como ahorita, ¿no? A lo mejor si yo en su momento no hubiera tenido una buena autoestima o hubiera podido controlar esa situación, a lo mejor yo me hubiera deprimido mucho más, ¿no? Y me hubiera dejado que me dijeran y hubiera dejado que me pegaran y que me trajeran de aquí para allá, ¿no? Yo creo que doy gracias a mi carácter y a mi personalidad. Las amo. Que yo sea así, ¿no? A lo mejor fue lo que a mí me ayudó. A otros no. Pero yo creo que no justifica al que es pues el agresor hacer lo que hace, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues ya para terminar este episodio, yo quisiera que, bueno, por este lado por el profesor, por Antonio, que me digas cuáles serían tus medidas para evitar el bullying en el salón. Uh-huh. Bueno, pues como te decía, ya tenemos una serie de intervenciones a lo largo de estos 12 años, que el bullying se subió incluso, yo trabajo en la Ciudad de México, y ahí desde hace 12 años tenemos una ley que se encarga de castigar este tipo de conductas, pero yo creo que lo más importante para mí es prevenir el bullying. Si tú estás en una escuela que propicia la convivencia y no la competencia, pues creo que ya llevas mucho terreno ganado, ¿no? A veces hay quien piensa que el castigo ante una mala conducta va a solucionar muchas cosas, pero lo que yo he comprobado, lo que yo he visto es que lo que funciona es premiar las buenas conductas. En ese sentido, pues creo que como profesores tenemos que hacer actividades que ayuden a los alumnos a fortalecer el autoestima, a buscar ayuda, porque pues nosotros no somos profesionales de la salud, y si detectamos que hay un chavo que pues, es extremadamente violento, pues hay que llamar al papá, canalizarlo, ver que los padres efectivamente pues busquen este apoyo psicológico para tratar agresiones contra ellos o contra otras personas. Y sobre todo, pues yo creo que fortalecer mucho la autoestima, ¿no? Yo creo que si tú, por ejemplo, le dices tratas a tus alumnos con cariño, pues es un cariño que se te regresa, y sobre todo que permite que ellos sepan que se pueden acercar a ti, que si tienen un problema, pues pueden recurrir a ti para que intentes solucionarlo, ¿no? Y yo creo que en esa medida, pues son como mis estrategias generales: generar confianza en ellos, que sepan que estoy con ellos y que los voy a apoyar en situaciones como esas que no deben de ser, porque yo sí creo que la secundaria puede ser una etapa muy bonita si pues quitamos toda esta violencia que nos rodea y hacemos de ella un lugar donde sea un refugio, ¿no? Muchas veces pues ellos ya viven mucha violencia en su casa, en la tele, ¿no? Y a veces es el único espacio que tienen para jugar, para ser niños. Porque yo creo que un chico de primer grado de secundaria pues sigue siendo un niño, ¿no? Y los de tercero, aunque ya están muy grandotes, pues la verdad son felices jugando. Entonces creo que tenemos que regresar un poco a eso en la escuela. Cris, por último, algo más que quieras decir sobre este tema, que es muy extendido, la verdad es muy complejo, pero pues ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, Cris, por favor. Pues es natural tener sentimientos acerca de lo que vivimos, es natural enojarnos, es natural. Lo que no es natural es transgredir o afectar o lastimar a otros solo porque nosotros, ¿no?
La cuestión, poder entender qué es lo que pasa con nosotros para que no podamos dañar al otro, porque ese otro viva lo mismo que nosotros o incluso cosas más, pero no está agrediendo a otros, ¿no? Es esa cuestión de empatizar y finalmente date cuenta de a quién estás criando, cómo estás criando, qué estás permitiendo, cuánto tiempo no estás en casa, ¿no? Porque finalmente muchas veces dicen, es que tengo que trabajar, sí, pero finalmente es una responsabilidad que tienes como padre, el hecho de tener un y darle a ese hijo también lo que necesita emocionalmente. Entonces es no desligarse, salir muy caro, puede afectar a terceros. Por ejemplo, esta historia que les conté, ya está estructurada, ¿no? Todos con esa autoestima. Ajá. Bueno, pues yo qué más les puedo decir de víctima y convertirme en agradecida, es cierto. Pues nada, yo creo que es como dice ese dicho, ¿no? El cobarde vive hasta el que valiente quiere, ¿o cómo es? Sí, ¿no? Sí. Entonces, solo tú le das la importancia o el poder al otro para poder herirte. Solo tú. Y pues yo creo que aquí acabamos este episodio. Quiero agradecer al profesor Antonio Blas por estar aquí con nosotros, por tomarse el tiempo, porque es una persona muy ocupada. Gracias, Toñito, por estar aquí. No, gracias a ustedes. I love you too. Y Cris, te doy las gracias también. Ya saben que es mi psicólogo favorito porque es el único. Y pues nada, pues nos vemos en otro episodio más y esto es Tiempo a Solas. Adiós. Bye.